Hola, queridos amigos. Bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido, está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Si tiene su Biblia con usted, me encantaría que la abra ahora en Éxodo capítulo 39. Este es el último capítulo en esa sección del libro de Éxodo, que básicamente repite material que ya apareció antes en el libro. Los capítulos 35 al 39 repiten en gran parte material que fue presentado por primera vez en los capítulos 25 al 31. En los capítulos 25 al 31, el material se da en forma de mandamientos. Construyan esto, fabriquen aquello. Mientras que en los capítulos 35 al 39 tenemos el registro de la construcción. Así que es el mismo material, pero presentado de una manera ligeramente diferente. Ellos construyeron esto, ellos hicieron aquello. Y la frase clave que se repite varias veces en este capítulo es la declaración de que todo lo que se hizo fue hecho precisamente como Yahweh había mandado a Moisés. Usted escuchará alguna versión de esa expresión 7 veces en este capítulo solamente. Y por supuesto, allí hay una lección de vida para nosotros. Muy a menudo Dios usa una temporada de pecado espectacular y de apostasía para inculcar en nosotros un temor apropiado y un aborrecimiento adecuado hacia la idolatría y la rebelión. A veces los seres humanos tienen que fracasar y tienen que ser dejados fracasar antes de que lleguen a odiar el pecado y amar la obediencia precisa. La obediencia precisa se siente como una carga hasta que uno ha hecho las cosas a su manera y casi ha naufragado su propia vida. Entonces, de repente, la obediencia precisa se convierte en un gozo. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en este capítulo. El pueblo se deleita en hacer exactamente como Yahweh había mandado a Moisés. Gracias sean dadas a Dios. Comenzaremos a leer la historia en el versículo 1. Escuchemos ahora la palabra de Yahweh. Las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura y escarlata, y también se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como Yahweh había mandado a Moisés. Bezalel hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata y el lino fino, obra de hábil artífice. Hicieron para el efod hombreras que se fijaban al mismo, y lo fijaron sobre sus dos extremos. El cinto hábilmente tejido que estaba sobre el efod era del mismo material, de la misma hechura, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, tal como Yahweh había mandado a Moisés. También labraron las piedras de ónice, montadas en engastes de filigrana de oro. Fueron grabadas como las grabaturas de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Bezalel las puso sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel, tal como Yahweh había mandado a Moisés. El capítulo 39, tomado en conjunto, corresponde bastante de cerca al capítulo 28 tomado en conjunto. Nuevamente, en el capítulo 28, usted recibe las instrucciones. Y luego aquí, en el capítulo 39, usted recibe la obediencia precisa a esas instrucciones. Todo se está haciendo exactamente como Yahweh había mandado a Moisés. Gracias sean dadas a Dios. El contenido de este párrafo en particular corresponde a las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 28, versículos 2 al 14. En ambos casos, los colores mencionados, oro, azul, púrpura y escarlata, estaban todos asociados con la realeza en aquellos días.
Así que estas son vestiduras reales, hechas para sacerdotes que van a funcionar como siervos domésticos. Esa es la ironía, o la rareza, como usted quiera entenderlo. Los sacerdotes en el reino de Dios están vestidos como reyes, pero funcionan como siervos. Hay dignidad y hay humildad. Para el visitante que llegaba por primera vez, el sacerdote se vería como un príncipe. Y sin embargo, estaría arreglando lámparas y dando vuelta la carne en la parrilla, tareas que normalmente serían realizadas por un siervo. Así que el visitante se preguntaría, ¿qué clase de reino es este? Porque no había nada parecido en ningún otro lugar del planeta Tierra. Y por supuesto, eso nos prepara, ¿no es cierto?, para algunas de las cosas extrañas que Jesús dijo acerca del liderazgo en el reino de Dios. Él dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que las cosas son diferentes aquí, en la casa de Yahweh. Gracias sean dadas a Dios. Continuamos con la historia en el versículo 8. También hizo el pectoral, obra de hábil artífice como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. En él se montaron 4 hileras de piedras. La primera hilera era una hilera de un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12, conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. Para el pectoral se hicieron cadenillas de oro puro en forma de cordones trenzados. Se hicieron también 2 engastes de filigrana de oro y 2 anillos de oro, y se pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Los 2 cordones de oro se pusieron en los anillos al extremo del pectoral, y se colocaron los otros 2 extremos de los 2 cordones en los 2 engastes de filigrana, y los fijaron en las hombreras del efod en su parte delantera. Hicieron otros 2 anillos de oro y los colocaron en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da al lado interior del efod. También hicieron otros 2 anillos de oro y los pusieron en la parte inferior de las 2 hombreras del efod, delante, cerca de su unión, sobre el cinto tejido del efod. Ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto tejido del efod, y para que el pectoral no se desprendiera del efod, tal como Yahweh había mandado a Moisés. Esta sección, que trata sobre la fabricación del pectoral, corresponde a Éxodo capítulo 28, versículos 15 al 28. Esta sección es casi una duplicación palabra por palabra de ese contenido en el capítulo 28. La única diferencia real son los tiempos verbales. Usted recordará de aquel capítulo que el pectoral era básicamente una bolsa cuadrada decorada con 12 piedras preciosas, cada piedra representando a una de las 12 tribus. La bolsa misma contenía el Urim y el Tumim, que eran usados de alguna manera para determinar la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios no era conocida claramente por medio de las Escrituras. Cuando los israelitas necesitaban saber, ¿debemos atacar esa colina de allá? ¿O debemos hacer una alianza con esta nación extranjera en particular? Se suponía que debían consultar el Urim y el Tumim. Ahora bien, no estamos completamente seguros de cómo funcionaba eso, pero por medio de este proceso, el sumo sacerdote podía determinar la dirección de Yahweh. Independientemente de los detalles más finos,
El simbolismo básico del pectoral es bastante claro. Es un recordatorio de la naturaleza esencial del sacerdocio. Un sacerdote, y particularmente el sumo sacerdote, hablaba con Dios en nombre del pueblo y hablaba al pueblo en nombre de Dios. Dios. Y por supuesto, todo ese simbolismo llega a su punto culminante en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él habla con Dios en nuestro favor. Él vive para siempre delante del Padre, para interceder por nosotros. Según Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y por supuesto, Él nos habla la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios para nosotros. Así que este simbolismo, nuevamente, a pesar de cierta confusión alrededor de los detalles más finos, apunta de manera obvia y gloriosa a Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios. Volvemos a entrar en la historia en el versículo 22. Entonces Bezalel hizo el manto del efod de obra tejida, todo de tela azul. La abertura del manto estaba en el centro, como la abertura de una cota de malla, con una orla todo alrededor de la abertura, para que no se rompiera. En el borde inferior del manto se hicieron granadas de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas alrededor de todo el borde del manto, alternando una campanilla y una granada alrededor de todo el borde del manto, para el servicio, tal como Yahweh había mandado a Moisés. Esta sección corresponde a las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 28, versículos 31 al 35. Estos versículos ahora describen la fabricación del manto sobre el cual se llevaba el chaleco del efod. Como usted recordará, había pequeñas campanillas cosidas en el borde inferior del manto. E imaginamos que estas campanillas servían para anunciar los movimientos de los sacerdotes dentro de esa parte del complejo del tabernáculo, a la cual los adoradores comunes nunca podían entrar. Volvemos al texto en el versículo 27. Para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido, la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido, y el cinturón de lino fino torcido, de azul, púrpura y escarlata, obra de tejedor, tal como Yahweh había mandado a Moisés. La lámina de la diadema santa la hicieron de oro puro, y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad a Yahweh. Y le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como Yahweh había mandado a Moisés. Estos versículos corresponden a las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 43, y describen la fabricación de las túnicas y del turbante. Finalmente, en la sección conclusiva, escuchamos acerca de la inspección que Moisés hizo de todos los artículos y materiales ya reunidos y preparados. Retomamos la historia en el versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los israelitas hicieron conforme a todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Entonces trajeron el tabernáculo a Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus broches, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de marsopa y el velo de separación, el arca del testimonio, sus varas y el propiciatorio, la mesa, todos sus utensilios y el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con su conjunto de lámparas y todos sus utensilios, y el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina para la entrada de la tienda, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la pila y su base, las cortinas del atrio con sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio,
sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la tienda de reunión, las vestiduras tejidas para ministrar en el lugar santo, y las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Los israelitas hicieron toda la obra, conforme a todo lo que Yahweh había mandado, ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo. Tal como Yahweh había ordenado, así la habían hecho. Y Moisés los bendijo. Sería difícil pasar por alto la idea central que se está comunicando aquí. El pueblo hizo precisamente como Yahweh había mandado. Luego Moisés los bendijo. Cuando todo está puesto en orden como debe estar, entonces las bendiciones descienden y se extienden hacia afuera de la manera en que debían hacerlo. Siempre se puede confiar en Dios, pero usted necesita un mediador del pacto haciendo lo que debe hacer. Y necesita una comunidad del pacto haciendo lo que debe hacer. Y por este momento, en esta imagen instantánea, todo está funcionando como debe funcionar. Las instrucciones han sido dadas y seguidas al pie de la letra. El pueblo ha hecho exactamente como Yahweh les mandó, y son bendecidos. Gracias sean dadas a Dios. Y gracias a usted por escuchar Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Si este estudio ha sido de bendición para ti, considera compartirlo con otros para que más personas puedan profundizar en las Escrituras. Recuerda que el propósito de estudiar la Biblia no es solamente adquirir conocimiento, sino conocer más profundamente a Cristo y vivir de acuerdo con la verdad de su palabra. Nos vemos en el próximo episodio, mientras continuamos explorando la palabra de Dios juntos.